lo que podemos saber cuando nos reunimos presencialmente, ¿no? Porque cuando nos conectamos al Zoom, al link, ¿qué es eso? No sabemos quiénes están, aunque algunos aparecen ahí, ¿no? Pero algunos que otros yo llamo y le digo, hermano, ¿por qué no estás viniendo? ¿O por qué no están viniendo a la iglesia? El hermano dice, pero hermano, cada domingo nos estamos conectando, siempre estamos escuchando. Y me dice, no, pero no los veo ahí donde sale la nómina de los que están participando, ¿no? Pero cuando estamos presentes, ya sé quiénes están y quiénes no están. Bueno, procuro que no se escape nadie de los que yo pueda recordar, ¿no? Antes era fácil para mí, ¿no? Porque yo podía ver lejos, pero ahora ya no veo, ¿no? Así que tengo que procurar salir adelante en la puerta y ver quiénes han venido, y a los que no he saludado, a los que no me han dado la mano, quiere decir que no han venido. Entonces tengo que estar orando por ellos, ¿no? Porque no vienen, porque siempre viene a mi mente, ¿no? Algo tiene que estar pasando, ¿no? Y ese algo siempre está relacionado con las cosas del Señor, ¿no? O estamos descuidando, o realmente estamos dándole el lugar que le merece el Señor, es decir, el primer lugar, el primero y el único lugar a quien debemos darle, hermanos, sobre todas las cosas. Y les digo, hermanos, a los que me dicen que estaba ocupado y que tenía algún trabajo, etc., realmente yo digo que es un pretexto. Así que los que dicen aquello o se consuelan con decir, bueno, estaba ocupado, el Señor sabe que tenía mi tarea, etc., yo digo que es un pretexto, ¿no? Porque también he estado desde la escuela, colegio y universidad. Y en ninguno de esos niveles había un momento en que yo pudiera decir, bueno, tengo esta tarea, o tengo este estudio, o tengo este trabajo, así que esta vez no voy a la iglesia. No, nunca ha ocurrido eso en mí, ¿no? Si tal vez rara vez he faltado al culto, ha debido ser por algún otro motivo que tal vez era algo insalvable, pero o estaba en otro lugar también enseñando o predicando, ¿no? Pero solo fue así, ¿no? Así que cada uno creo que debemos pensar sobre la necesidad que tenemos de congregar. Y algunos, cuando yo les digo por qué no has venido o vas a venir, piensan que tal vez yo doy tanto énfasis o importancia a congregar. En cierta manera es así, pero no es el todo, porque eso también puede ser engañoso, pero es algo que me da la pauta cómo estamos delante del Señor, ¿no? Muy bien, hermanos, en esta tarde prácticamente vamos a concluir la primera carta del apóstol Pedro, primera Pedro, y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14. La semana pasada Simón ya abarcó desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Ahora solamente vamos a ver la última parte de este capítulo 5, versículos 12 al 14.
Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. Un Dios perfecto, un Dios santo, pero también un Dios lleno de gracia y de misericordia por nosotros que somos pecadores y que continuamente incurrimos en el pecado. Pero ahí está, Señor, tu gracia y tu misericordia, que es capaz, Señor, de perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Por eso, Señor, pues siempre exaltamos y glorificamos tu santo nombre. En esta tarde, Señor, queremos rogarte que tú nos hables a través de esta porción de tu palabra. Sabemos que cada palabra, cada frase, cada versículo tiene tanta riqueza para nuestra enseñanza. Y así queremos, Señor, en esta tarde, que todos, Señor, podamos concentrar nuestra mente, nuestro corazón en estas enseñanzas. Y que realmente, Señor, al final salgamos todos edificados, motivados y desafiados, Señor, para continuar en tu camino. Aún a pesar, Señor, de las dificultades, de los obstáculos, de las pruebas que puedan sobrevenir. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta última parte de este capítulo, titulado como la verdadera gracia de Dios. Aunque son prácticamente 3 versículos y al final de esta carta, ¿no? Bueno, tal vez para algunos pareciera que solo se trata de los saludos finales, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pedro, en esta parte, así como en la mayor parte de su carta, nos ha ido exhortando y muy especialmente dirigiéndose más concretamente a los creyentes, a la iglesia que estaba perseguida en aquel tiempo y que estaban, dice la palabra, en la dispersión. Es decir, que eran creyentes judíos que por causa del Evangelio, por causa de las persecuciones, habían tenido que abandonar sus hogares, su casa, su familia, y lamentablemente con la
salida de estos hermanos, sus sufrimientos y las persecuciones no habían terminado. Es decir, que en el lugar donde ellos ahora se habían establecido temporalmente o pasajeramente, igualmente estaba la persecución y los sufrimientos para estos creyentes. Y es en esta situación que el apóstol Pedro se dirige a la iglesia que estaba en aquel tiempo, advirtiéndoles o animándoles, podríamos decir, que Dios tiene el cuidado de su iglesia. Y ahora, al concluir esta parte, el apóstol Pedro nos está recordando el gran tema que abarca esta carta del apóstol Pedro, es decir, sobre la verdadera gracia de Dios. Ese es el título de nuestro tema en esta tarde. Y el apóstol Pablo está poniendo énfasis en la verdadera gracia de Dios en medio de los sufrimientos y de las persecuciones. Es decir, que los creyentes, los cristianos y nosotros también, aun cuando vengan las pruebas más duras, debemos siempre pensar que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Él está siempre junto a nosotros. Algunas veces tal vez podemos pensar o dudar, ¿no? Bueno, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa este otro, no? A veces vienen problemas o pruebas, diríamos así, uno tras otro, ¿no? Y en algún momento podemos decir, bueno, parece que Dios me ha dejado, me ha abandonado. Y no es así. Dios sigue al cuidado de nosotros. Y siempre recordemos eso. Continuamente estamos pasando por diferentes circunstancias, situaciones que se presentan. ¿No es así? No creo que haya una persona, un hermano, una familia que no esté pasando por ninguna situación difícil o de aflicción o de necesidad. Todos, de una u otra manera, estamos confrontados, ¿no? Y en medio de estas cosas, pues debemos recordar que Dios está a nuestro cuidado. Lamentablemente, aún nuestro Señor Jesucristo nos advertía, ¿no? Y nos decía, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y realmente, hermanos, en este mundo y en la vida que estamos llevando, hay muchos motivos que nos llevan a sufrir en nuestra vida cotidiana como humanos que somos, no siempre como creyentes, ¿no? Al igual que los que no son creyentes, que están pasando también por diferentes situaciones, ¿no? O por autoridades o gobernantes autoritarios, implacables,
como en este tiempo escuchamos muchas quejas, ¿no? O sea, los hombres están pasando por diferentes situaciones. Y los creyentes, como hijos de Dios, no estamos ajenos, ¿no? Porque ya habíamos hablado y ya habíamos dicho que los creyentes muchas veces tenemos que ser sometidos a pruebas. Eso hemos visto en Santiago. Y ahora también el apóstol Pedro también nos habla de la misma manera. Porque no otra cosa significa los sufrimientos y las persecuciones, sino las pruebas de la vida cristiana, ¿no? Y realmente los creyentes debemos esperar que vengan las pruebas. Un creyente que no confronta aquello, a veces se descuida o se olvida que tiene una gran responsabilidad delante de Dios como un verdadero hijo de Dios. Todos los creyentes, los genuinos creyentes, vamos a pasar por diferentes pruebas y no nos extrañemos. Esas pruebas realmente nos ayudan y sirven para moldear nuestro carácter, nuestra vida cristiana. Porque hay muchas cosas que aún hay en nosotros. A veces nosotros con tantos afanes de la vida y estamos tal vez aún en la iglesia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una forma de vida, ¿no? Ya sabemos que los domingos en la mañana tenemos que asistir al culto y de pronto ni siquiera estamos pensando en el culto, pero sí ya nos hemos levantado y nos estamos preparando para ir, y como algo de costumbre, ¿no? De tal manera que las pruebas nos sirven para recordarnos que nosotros como verdaderos creyentes tenemos que vivir una vida genuina delante del Señor. Muchas veces nosotros pensamos en los pecados del mundo, en pecados tal vez que son notables, ¿no? Que no solamente los creyentes o la iglesia los condena, sino también aún la misma sociedad, ¿no? Los condena, como en este tiempo, ¿no? Cuando hay muchos asesinatos de mujeres, infanticidios, etc., la gente reclama y se preocupa, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo aquello? Eso es con mucho más énfasis en la vida de cada creyente, o debiera ser, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en esas cosas que son notables, pecados como algunos decimos escandalosos, ¿no? Pecados de inmoralidad, etc. Pensamos solo en ellos, ¿no? Y tratamos o procuramos cuidarnos de aquellas cosas. Tratamos de evitar aquellas cosas.
pero no pensamos ni nos damos cuenta que Dios está mirando lo profundo de nuestro corazón y Él está viendo que hay muchas cosas que todavía tenemos que corregir y que estamos incluyendo, tal vez como nosotros diríamos, cosas insignificantes, pero que para Dios son un pecado, igualmente que un homicidio o igualmente que un adulterio. Y de esas cosas, a veces no nos interesamos o no tomamos en cuenta, pero Dios sí los toma en cuenta y Él, a veces, mediante diferentes pruebas, nos corrige. ¿No? Y a veces dice la palabra del Señor que cuando realmente no entendemos, el Señor es capaz de quitarnos la vida para que no sigamos siendo un mal testimonio hacia los demás, para que no sigamos siendo un tropiezo para otros creyentes que son débiles o aún inclusive para gente que no conoce al Señor y que por causa del mal testimonio ya no quieren conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí, no se extrañen los creyentes, ¿no? Cuando estén en diversas pruebas. Los creyentes, los verdaderos o genuinos creyentes, como dije, vamos a pasar por diferentes pruebas. Y ojalá que no sea por nuestras debilidades o pecados, sino por causa del Señor, por causa de haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero también tenemos que saber que los creyentes estamos siendo continuamente atacados por ese enemigo que tenemos, el diablo. La semana pasada hemos hablado acerca de él, ¿no? Y veíamos en este mismo capítulo, en el versículo 8, ¿no?, que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Si alguna vez ustedes han visto cuando un león está acechando a su víctima, la víctima tiene que hacer cualquier cosa para, si se da cuenta, ¿no?, para esconderse o escapar, ¿no?, y no ser cogido, porque sabe que eso va a ser fatal, ¿no? Y el enemigo, es decir, nuestro enemigo, el diablo, es como eso, ¿no? Que no pensemos que porque nos sentimos fuertes, bueno, hablando espiritualmente, estamos orando, estamos leyendo, meditando la palabra, congregándonos, etc., y nos sentimos que con nosotros no va a pasar nada, el diablo no va a hacer nada, no es así, ¿no? Él siempre estará buscando el menor descuido para atacarnos y hacernos caer en la tentación y el pecado. Esa ha sido la forma de actuar del diablo desde un principio, desde Eva, y no descansó. Aún se atrevió, ¿recuerdan ustedes?
con nuestro Señor Jesucristo después de los 40 días de ayuno, ¿no? Él quiso tentarlo y hacerlo caer en el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Si bien era un hombre que vino a este mundo, pero su naturaleza divina no le permitía a él ninguna clase ni forma de pecado. Más aún, hermanos, si nosotros queremos vivir vidas justas, fieles, obedientes, agradables delante de Dios, vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Pero si nos acomodamos al medio, a la sociedad, y no hay ninguna diferencia de nosotros con ellos, es decir, con los incrédulos, bueno, seguramente vamos a pasar desapercibidos. Y cuando en algún momento sepan ellos que éramos creyentes, ellos van a decir, bueno, pero nunca nos hemos dado cuenta si él hacía lo mismo que nosotros. Él actuaba igual que nosotros, ¿no? Pero un creyente genuino y verdadero siempre va a pasar por estas situaciones. Más todavía si realmente nosotros, donde estemos, nos atrevemos a compartir y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es un campo fácil, ¿no? Cuando estuve en el hospital, yo pensaba ahí, con todos los otros que estaban ahí también, ¿no? Y decía yo, ¿por qué no puedo compartir yo la palabra del Señor? Y cuando escuchaba algunas reacciones de esas personas, yo me daba cuenta y decía, creo que no es oportuno. Y no lo hacía. Hasta que les compartí que uno de ellos, viendo que yo siempre estaba agarrado de mi Biblia y orando, vino y me dijo, ¿usted es pastor? Sí, le dije, por favor, ore por mí, por mi salud. ¿No? Y todavía estamos orando por él, esperando que en algún día llegue también aquí, ¿no? Siempre, cuando tratemos de hablar, alguna actitud vamos a ver en él. Cuando hace algunos días atrás vino un cliente a mi oficina, ¿no?, que lo conocí hace mucho tiempo atrás, y procuraba compartirle el Evangelio porque había agarrado COVID y estaba, bueno, él era un gordito y ahora estaba muy flaco, ¿no? Y yo le dije, ¿y hasta cuándo tú vas a estar así? Ni siquiera lo que has tenido, estabas al borde de la muerte, te ha hecho reaccionar y te ha hecho pensar en Dios. Sí, claro, estoy pensando. Y quisiera venir, y quiero venir a tu iglesia, me dice, ¿no? Pero son de burla o de broma. Él me dice, pero a mí tendrías que dejarme recoger la ofrenda. Yo voy a venir con mi bolsa y voy a recoger la ofrenda. O sea, lo ha convertido lo que yo estuve hablando en serio, en broma, en chiste, ¿no? Y vamos a confrontar con más cosas como esas y que a veces nos desaniman o nos impiden para que podamos hacerlo. Pero no podemos callar,
tenemos que ser, o tenemos que seguir hablando, ¿no? Y creo, muy especialmente en este tiempo, en los tiempos de oración que tenemos, estamos orando por nuestras familias que no conocen al Señor y también por otras personas que no conocen al Señor. Ustedes vean a su alrededor quiénes o cuántos no conocen al Señor. Sería bueno que empecemos a hablar a ellos. Es posible que no va a ser fácil, pero tenemos que hacerlo, porque ese es el mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Aún en medio de gente que no quiere escuchar o no quiere saber nada de Dios, tenemos que hacerlo, ¿no? Y como creyentes, hermanos, ¿no? En medio de estos sufrimientos, en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, en fin, hermanos, el desafío es que nosotros vivamos vidas justas, santas y dedicadas al Señor. Lamentablemente, la gran mayoría de los que se dicen ser creyentes o cristianos están llevando una vida liviana, una vida superficial. Porque los que quieren vivir justa y piadosamente una vida llena de temor delante de Dios, van a confrontar problemas, van a ser objeto de burlas, van a ser objeto de ser ignorados, de puestos a un lado. En fin, van a haber muchas otras cosas, pero tenemos que estar dispuestos para soportar y sobrellevar aquellas situaciones, sabiendo de dónde el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y sabiendo que nuestra salvación no es solo ocasional ni solo terrenal, es una salvación eterna. Es una salvación que un día, cuando venga el Señor, nos va a dar nuestra recompensa, nuestro premio, para vivir juntamente con Él por siempre. Y eso nos debe animar para que nosotros podamos hablar a otros de la palabra del Señor. Saber que nosotros vamos a gozar de esa vida eterna, pero aquellos, nuestros parientes, amigos, en fin, van a ir a la condenación eterna. Eso nos debe animar para tomar como algo muy urgente el predicar y el anunciar el mensaje del Evangelio. ¿No? ¿Qué nos falta? Decisión, voluntad, porque después pienso que cada uno de nosotros hemos aprendido lo necesario acerca de la palabra del Señor como para compartir con otros acerca del Evangelio. Entonces, el apóstol Pedro estaba diciendo que ustedes en esta tierra van a pasar por muchas persecuciones y sufrimientos, pero no es en vano. Viene la recompensa y la vida con Cristo por siempre, por la eternidad.
Vamos a ver ahora estos versículos que hemos dado lectura. El apóstol Pedro, en el versículo 12, en la primera parte, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. La primera cosa que podemos notar aquí, que este Silvano era o llevaba también el nombre de Silas. ¿Recuerdan ustedes que él también era compañero de Pablo, que lo había acompañado en sus viajes misioneros? Aún él, juntamente con Pablo, habían sido encarcelados y a medianoche, dice la palabra del Señor, estaban alabando, cantando al Señor en la cárcel, y Dios los puso o los sacó de la cárcel. El apóstol Pedro, a través de Silas o Silvano, dirigiéndose a los cristianos que estaban en la dispersión, estaba diciendo que, o hablando acerca de la verdadera gracia de Dios. El segundo punto justamente está relacionado con aquel. El versículo 12 también dice: amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis firmes. El apóstol Pedro estaba diciendo: hermanos, todo lo que les he hablado, ¿no?, acerca de la vida cristiana, acerca de las pruebas que ustedes están confrontando, dice el apóstol Pedro, ¿no?, esa, todo lo que les he hablado, eso es la verdadera gracia de Dios. De tal manera que el apóstol Pedro les estaba animando para que ellos pudieran permanecer firmes y fieles en esa gracia de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro, en diferentes pasajes de su carta, él se refiere acerca de esto. En primer lugar, Pedro declaró la gracia de Dios, que nos había dado la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, 13 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. El apóstol Pedro les está recordando quiénes eran aquellos creyentes antes de haber conocido al Señor, y también nos recuerda a nosotros. ¿Merecíamos algo? Eso es lo que les está diciendo. ¿Ustedes merecían algo?
Pero ahora está diciendo cómo ha sido Dios, o cómo ha sido la gracia de Dios, ¿no? Que les ha dado, dice, una salvación tan grande, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Términos o palabras tan preciosas cuando lo aplicamos a cada creyente, a cada uno de nosotros. Así que Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso, lleno de gracia. Ustedes recuerden que ustedes no eran nada, no merecían nada, pero Dios ha sido tan bueno con ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Luego, el apóstol Pedro dice, la gracia de Dios que salvó nuestras almas. Esta salvación que había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Esto encontramos en 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El apóstol Pedro nos está diciendo que esa salvación ha venido a nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto ya había sido anunciado, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Varios de los profetas hablaron acerca de ello, especialmente el profeta Isaías. Si nosotros examinamos detenidamente el Antiguo Testamento, no solo que hablaron los profetas, sino que Dios mismo nos mostró y nos enseñó desde un principio acerca de la salvación en aquel Mesías que habría de venir. Eso, dice el apóstol Pedro, es parte de la gracia de Dios, porque ustedes no merecían por causa del pecado, pero Dios ha sido tan bueno con ustedes y ha enviado a su Hijo para dar esta salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Luego dice también que la gracia de Dios nos ha redimido. Eso encontramos en el mismo capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Realmente cuando nosotros éramos esclavos del pecado, Él nos rescató. Querer librarnos del pecado era imposible. Más aún nosotros estábamos como ciegos en las tinieblas, haciendo o llevando una vida, dice, una vida que no tenía sentido, una manera vana de vivir, ¿no? Pero a través
de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz, dice, a través de Él hemos recibido, dice, el perdón de nuestros pecados. Porque fue el único que no conoció pecado alguno. El apóstol Pedro está recordando, como judío, la situación de sus padres, de sus antepasados. Cómo ellos, experimentando y viendo la grandeza y el poder de Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, ellos tan pronto se alejaron y empezaron a murmurar, a quejarse contra Moisés y diciendo, era mejor que estemos nosotros en Egipto, que nos volvamos otra vez a Egipto, olvidando que ellos estando en Egipto se quejaban tanto y que querían realmente ser libres, pero ahora estaban quejando. Tan pronto habían olvidado a ese Dios que se había manifestado en una forma real, palpable. Cuando Moisés tardó en volver con las tablas o con los mandamientos que Dios le estaba dando, esta gente se impacientó y dijo al sumo sacerdote Aarón, haznos un Dios. Moisés ya se ha perdido. E hicieron un Dios de un becerro de metal a quien ellos estaban ahora adorando, a quien ellos querían que sea su guía en su trayecto allá en el desierto. Aquí nosotros podemos ver cómo somos los hombres, tan frágiles, tan olvidadizos, y tan fácil y tan rápidamente olvidamos los favores de Dios. Y eso es lo que ocurrió en aquel tiempo y eso es lo que ocurre también ahora. Pero dice, Dios nos ha librado de esa forma de vida que llevábamos, que no tenía sentido, que no tenía ninguna dirección ni propósito. Y Él nos ha dado ahora un motivo para vivir. Luego el apóstol Pedro también dice, la gracia de Dios nos motiva a renacer de nuevo. Eso está en el versículo 23, en el mismo capítulo 1. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Por eso, 2 Corintios 5, 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viviendo esta clase de vida. Si realmente hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces, debiéramos llevar
que todo nuestro pasado ya está completamente enterrado, olvidado. Ahora vivimos una nueva vida, con un nuevo propósito, con un propósito eterno, celestial. También el apóstol Pedro decía que la gracia de Dios nos ha hecho su pueblo, un pueblo muy especial. Eso es lo que encontramos en el capítulo 2 y el versículo 9. Dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que somos un pueblo adquirido por Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad del Señor Jesucristo. Pero todavía nosotros andamos o actuamos como que nosotros somos dueños de nuestra vida y nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Sin darnos cuenta que realmente nosotros pertenecemos a Dios. ¿Y para qué Él nos ha hecho un pueblo, su pueblo especial? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha hecho sus hijos, para que podamos mostrar a los demás, a la gente, lo que realmente, o quién realmente es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo realmente Él en favor de cada uno de nosotros? Y mostrarles que nosotros también un día estábamos así como ciegos en las tinieblas, pero que Él ha abierto nuestros ojos y nos ha dado vida y vida eterna. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, que ahora nosotros tenemos que compartir también con los demás. Bueno, continuamos hablando acerca de la gracia de Dios que el apóstol Pedro está enseñando en esta su carta. Dice que la gracia de Dios llevó a Cristo a cargar con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Eso encontramos en el capítulo 2 y el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que solo la gracia de Dios, que hizo que Dios enviara a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario. Para que nosotros, dice, estando muertos, sabemos que si aquel que no conoce a Dios está muerto, no tiene vida. Eso es lo que nos dice, ¿no? De tal manera, cuando nosotros hemos creído en Él, ahora tenemos vida. Eso es lo que decimos, ¿no? Estamos en las tinieblas, en el pecado, estamos muertos.
Por eso decimos, Él ha abierto nuestros ojos. Él nos ha dado vida, ¿no? Dice, por ese sacrificio hemos sido nosotros sanados. El apóstol Pedro continúa diciendo, la gracia de Dios que llegó a nuestro Señor Jesucristo a sufrir por los pecados, a morir el justo por los injustos. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él, siendo un hombre perfecto, no habiendo conocido pecado alguno, Él murió por los pecados de nosotros, de todos. Él siendo justo, perfecto, dice, Él sufrió y murió por los injustos, por los pecadores, que éramos nosotros, para que mediante su muerte nosotros tengamos entrada en la presencia de Dios, para que nosotros podamos tener una comunión íntima con Dios, para que nosotros podamos dirigirnos realmente a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo continua y diariamente. Dios ha establecido la oración para que cada uno podamos acudir a Él. Es cierto que tenemos que orar los unos a los otros, pero individual y personalmente cada uno podemos acercarnos a Él y Dios está atento, escuchando nuestras oraciones y Él siempre va a contestar cada una de ellas. También el apóstol Pedro dice, la gracia de Dios que exaltó a Cristo por sobre todos los poderes y enemigos de los hombres, dice, ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nuestro Señor Jesucristo, Él, después de haber cumplido a cabalidad la obra que el Padre Dios le había encomendado, dice, ahora Él está en los cielos, está a la diestra de Dios. Él tiene ahora toda la plena y total autoridad sobre todas las cosas. Aquí menciona, solo dice ángeles, autoridades y potestades. Y no hay nada que no esté bajo su conocimiento y su control. No hay nada. Sean cosas grandes, significativas, sean cosas pequeñas o insignificantes, pero Dios las conoce todas. No hay nada que se le escape al Señor. Luego dice también el apóstol Pedro, la gracia de Dios que nos dio el gran privilegio de sufrir y vivir por Cristo. Eso encontramos en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice,
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro dice, Él es el que nos ha dado el ejemplo. Él ha padecido, Él ha sufrido, como ningún otro hombre o ningún humano. Todo lo que Él ha padecido, ha sufrido, no tiene comparación con ningún otro. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Por eso, dice, tomando en cuenta aquello, dice, ahora ustedes también, dice, ármense de valor, ¿no? Tengan el mismo pensamiento. Si Él ha tenido que padecer y sufrir, dice, también los que hemos creído en Él vamos a tener que sufrir y vamos a tener que padecer. Entonces dice, no se extrañen, ¿no? Cuando vengan los sufrimientos. Más bien, dice el apóstol Pedro, ustedes, el resto de vida que les queda, ¿no? Ya no vivan en sus propios deseos y en sus propios placeres, en el pecado, como los demás hombres, sino, dice, ustedes vivan conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, conocemos la voluntad de Dios. Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hemos dicho hace rato que somos propiedad del Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pablo y otros se reconocían a sí mismos como esclavos del Señor Jesucristo, también nosotros lo somos así. Él es nuestro amo. Entonces dice nosotros, ahora hagamos su voluntad. Bueno, el apóstol Pedro también dice que la gracia de Dios nos exaltará en el momento oportuno. Esto encontramos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 4 y 6. Dice así: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál debe ser ahora la actitud de cada uno de nosotros? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto estamos viviendo esa humildad que nos dice aquí? Si realmente todavía hay algo de orgullo en nosotros, en las diferentes áreas de nuestra vida, entonces todavía no hemos aprendido a humillarnos ni hemos entendido que Dios es tan poderoso que puede quebrantarnos y darnos un carácter humilde. ¿Para qué dice? Para que Él nos exalte. Dios aborrece el orgullo. Y lamentablemente el orgullo está en todos. Es cierto que
en algunas personas es notable a la vista, ¿no? No podemos darnos cuenta del orgullo, de la soberbia de algunas personas pero muchos, o la mayoría, estamos también con orgullo, que tal vez no lo manifestamos y está oculto dentro de nosotros, ¿no? Y por eso dice el Señor, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Eso quiere decir cuando Él vea en nosotros que realmente estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. En un día llegará cuando Él, como dice el versículo 5, nos dará la corona incorruptible de gloria. Eso no está solamente reservado para aquellos pastores o siervos que se han dedicado al ministerio, sino eso está para todos. Porque todos estamos llamados para servir al Señor desde el lugar donde Él nos ha puesto, o de acuerdo a los dones, habilidades o capacidades que el Señor nos ha dado. Y según lo que cada uno de nosotros desarrollemos, esos dones que el Señor nos ha dado, Él dice, en aquel día nos va a dar la corona incorruptible de gloria. Finalmente el apóstol Pedro en esta parte nos dice, la gracia de Dios nos guardará y nos preservará para la gloria eterna. Eso está en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca y establezca. El apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo que Él nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha puesto para su gloria eterna. Y eso, hermanos, debe alegrarnos y debe animarnos, desafiarnos, hermanos, para vivir una vida dedicada completamente al Señor. Porque no solamente el Señor está pensando y tratando de satisfacer nuestra vida en esta tierra, sino Él nos ha escogido para su gloria eterna. Qué privilegio que tendremos, que un día estaremos con Dios en su presencia. Eso no tiene comparación con nada. En este mundo nosotros, tal vez en algún momento, por alguna circunstancia, situación, tendremos oportunidad de tener un encuentro con algún personaje importante de este mundo. Y si hubiera esa situación, ¿qué haríamos? Seguramente que nos prepararíamos con lo mejor, con aquello que tal vez nunca habíamos pensado tener para ir al encuentro. Y estuviéramos preparados, no en ese momento afanándonos y a esa hora tengo que ir, sino preparados con mucha anticipación, esperando aquel momento. Hermanos, nuestro encuentro con el Señor no tiene comparación con lo que les estoy diciendo. Y nosotros, hermanos, debíamos estar preparados
esperando con ansiedad aquel momento de ese encuentro que tendremos con el Señor en su gloria y para siempre, por la eternidad. Cuando pensamos en estas cosas, hermanos, nuestra vida en este mundo es pasajera. No merece preocuparnos y afanarnos por muchas cosas como lo hace si no estuviéramos dedicados para agradar a Dios, esperando aquel día. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, que desde un principio compartió, ¿no?, mostrándonos y enseñándonos que en medio de todas esas cosas, desde el comienzo, desde nuestra salvación, ahí estaba la gracia de Dios. En nuestra vida cristiana ahí está la gracia de Dios, en los diferentes momentos, situaciones en las que pasamos. En toda circunstancia, en toda situación, ahí está la gracia de Dios. Nunca nos deja. Hasta que un día nos lleve a su presencia. Es realmente cuando pensamos nosotros de irnos con el Señor y nos examinamos y decimos, pero en la situación en que me encuentro y en que no puedo vencer el pecado y siempre está acechándome continuamente, ¿cómo me puedo ir con Él? Hermanos, es la gracia de Dios que nos va a perfeccionar en aquel día para que estemos en la presencia del Señor. Es cierto que tenemos que esforzarnos ahora para vivir una vida justa, santa, agradable al Señor. Pero la perfección va a llegar aquel día y solo por su gracia vamos a tener entrada en los cielos para estar con el Señor por siempre. El apóstol Pedro, luego en el versículo 13, vuelve a hablar acerca de sus últimas palabras, de sus saludos. Versículo 13, en su primera parte dice: os saludo desde Babilonia, que también es electo en mi hijo Marcos. El apóstol Pedro está enviando saludos de la iglesia de Babilonia, la elegida. Aunque no es exactamente o literalmente Babilonia, usted seguramente se acuerda, ¿no?, que el pueblo de Israel por muchos años estaban cautivos en el imperio de Babilonia, ¿no?, que era la más idólatra en ese tiempo. Recuerden ustedes que Nabucodonosor hizo construir una estatua, ¿no?, tan alta y tan grande que representaba a él, y todos a una determinada hora tenían que inclinarse delante de él. Él se hizo Dios, quería ocupar el lugar de Dios. Era la nación más corrupta y más idólatra.
Pero no está hablando de esa nación de Babilonia. Posiblemente está hablando de una manera encubierta y comparando con el imperio romano de aquel tiempo, que tenía parecido con la Babilonia de antes. Y el apóstol Pedro nos está mostrando que era tan difícil o no era posible hablar en contra de Roma, ¿no? Y aquí el apóstol Pedro parece que encubiertamente no quería decir Roma, pero está hablando de la iglesia cristiana en Roma. Está diciendo, ellos también les saludan. Y creo que el apóstol Pedro en aquella ocasión se encontraba, en aquel tiempo estaba en Roma, y de alguna de las iglesias de aquel lugar él está enviando este saludo. No nos aclara exactamente, ¿no? Pero la mayor parte de los estudiosos de la palabra dan más o menos este criterio, ¿no? Por otra parte, el apóstol Pedro dice que también con él estaba Marcos, y lo llama como a su hijo. Recuerdan ustedes que Pablo lo reconocía a Timoteo como su hijo. Y ahora aquí Pedro habla de Marcos como su hijo. Este Marcos tenía como primer nombre o sobrenombre Juan. O su sobrenombre era Marcos, y no Juan. Pero vamos a decir que era Juan Marcos. Juan Marcos tenía su madre de nombre María, una mujer completamente dedicada y consagrada, una mujer piadosa delante de Dios. No vamos a leer los versículos, pero eso encontramos en Hechos 12. Y parece que su casa era el centro de la iglesia cristiana. Ciertamente allá también se reunían, ¿no? Pero, es decir, se reunía la iglesia del Señor, pero también era el centro donde llegaban de otro lugar. Entre ellos estaban Pablo, Bernabé, Silas, Pedro, en fin, habían varios otros que tenían ocasión de estar en la casa de Juan Marcos. También la palabra del Señor nos dice que la casa de Juan Marcos posiblemente era el lugar que se conocía como el aposento alto, donde nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena. Pero también en Hechos capítulo 1, versículo 13 nos habla del día de Pentecostés, que se realizó en el aposento alto. Era la misma casa de Juan Marcos. Estamos hablando después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este Juan Marcos, en principio, había acompañado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero como era un joven, seguramente tuvo alguna debilidad o algo que realmente debilitó su fe, y estando en medio camino volvió, pues los abandonó a Pablo y Bernabé y se volvió.
De tal manera que el apóstol Pablo tenía un mal antecedente de este Marcos. Pero resulta que pasado el tiempo, Juan Marcos volvió otra vez al servicio misionero y quería volver a viajar con Pablo y Bernabé, pero Pablo ya no aceptó y Bernabé quería llevar con él, lo cual creó un conflicto entre Pablo y Bernabé, de tal manera que se hizo tan grande que tuvieron que separarse. Pablo se fue en su segundo viaje misionero con Silas y Bernabé cogió a Juan Marcos y se fue también con él por otro camino, ¿no? Este Juan Marcos parece que era uno de los jóvenes que estaba en medio de la multitud cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. Y creo que él era el que llevaba agua. Y los discípulos ya lo conocían. Y cuando ellos tenían sed o necesidad de tomar agua, se acercaban a Marcos y Marcos les proveía el agua, ¿no? Y finalmente, hablando de Marcos, podemos ver en el último capítulo de Marcos, ¿no? Cuando dice que este Marcos, pues cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y tenía que comparecer delante de las autoridades, y como este Juan Marcos estaba continuamente siguiendo al Señor, tal vez no le tomaba muy en cuenta porque era joven, ¿no? Y resulta que estando ahí y viendo el peligro que aquejaba el arresto de nuestro Señor Jesucristo, dice que Juan Marcos, ¿no? Seguramente le agarraron dejando toda su ropa prácticamente desnudo, dice, escapó de aquel lugar donde nuestro Señor Jesucristo estaba arrestado antes de su muerte en la cruz, ¿no? Y el apóstol Pedro parece que lo tuvo como su propio hijo y estaba con él en sus viajes misioneros, en las visitas que hacía a diferentes lugares e iglesias, y parece que la mayor parte de las enseñanzas del apóstol Pedro que daba en diferentes lugares están escritas en el libro o en el Evangelio de Marcos. Es decir, que Marcos, ¿no?, tomó tanto, ¿no?, las enseñanzas de Pedro, porque Pedro estaba con el Señor y él conocía todo su ministerio. Entonces Pedro enseñaba en las iglesias y Marcos las escribía, y con aquello que él también había experimentado, él escribió esta carta, o más bien este evangelio según San Marcos. Y el apóstol Pedro en esta ocasión está enviando también saludos de parte de Marcos a todas las iglesias, porque Marcos, que visitaba con Pedro,
pues era bastante conocido, o bien conocido, ¿no? Finalmente, el apóstol Pedro nos está diciendo cómo debe ser nuestra actitud como creyentes en la iglesia. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Unos a otros, dice, disculpen, paz a todos los que estáis en Cristo. Ahí termino. El apóstol Pedro está diciendo que los creyentes dentro de la iglesia deben saludarse con un beso de amor, un beso fraterno. Este encargo que da el apóstol Pedro también podemos encontrar en otras cartas del apóstol Pablo, en Romanos 16, 1 Corintios 16, 20, 2 Corintios 13, 12, 1 Tesalonicenses 5, 26. Y el apóstol Pedro está recomendando a la iglesia, ¿no?, que esta debe ser la muestra de la unidad, la muestra del amor que debe haber entre los creyentes. Este beso de amor que dice el apóstol Pedro tenía un gran y profundo significado para los creyentes en aquel tiempo. Ahora, ya no se usa solamente entre los creyentes, ¿no?, sino cualquier persona lo hace en cualquier lugar o en la calle, ¿no? Pero esto es una característica de la iglesia, de los creyentes. Nosotros ciertamente ahora, por causa de la pandemia y nuestras máscaras, no podemos hacer aquello, pero es bueno que podamos tomar en cuenta y practicar aquello que el apóstol Pedro estaba compartiendo con la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Con la iglesia que estaba en diferentes lugares en Roma. Finalmente, el apóstol Pablo nos habla acerca de la paz. Esta palabra nosotros podemos encontrar muy especialmente repetido en varias ocasiones en las cartas del apóstol Pablo. Esta palabra viene del griego eirene o irene. Significa estar estrechamente unido y confiado, seguro en el amor y el cuidado de Dios. Una persona solo, si realmente ha conocido al Señor, puede experimentar la verdadera paz. Solo aquel que conoce al Señor y tiene a Cristo en su corazón es el único que puede experimentar la verdadera paz. El mundo habla de paz, pero no es como la paz del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él, dice, nos ha dado su paz, no como la paz de este mundo.
esa paz que el Señor nos da es una paz que no cambia, es una paz permanente. En cambio, la paz del hombre que no conoce al Señor es temporal, es momentánea. El hombre que no conoce al Señor nunca va a encontrar la verdadera paz. Solo aquel que conoce al Señor puede gozar y disfrutar de la verdadera paz. Y esta es la paz que el apóstol Pedro estaba anhelando y esperando que haya en la iglesia del Señor, así como también lo hizo el apóstol Pablo. Y hermanos, esto también debe estar en nosotros, pero que no se vuelva como una costumbre que usemos esta palabra para desear la paz, que realmente salga de nuestro corazón el deseo de paz para nuestros hermanos. Porque eso también ayuda y sirve para recordarnos que cada uno de nosotros tenemos la paz que el Señor nos da. Y cada uno también debemos preguntarnos, ¿tenemos realmente esa paz del Señor? Si realmente no estamos experimentando esa paz, tendríamos que revisar nuestra vida, ¿no? Porque todo aquel que conoce al Señor tiene la verdadera paz del Señor. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos ver como tú, Señor, pues nos enseñas para aquello que tú, Señor, nos has escogido y nos has hecho tus hijos. Así como tú, Señor, pues para perdonar nuestros pecados y para darnos la salvación de nuestras almas, has tenido que padecer como ningún otro humano haya soportado. Aún la diferencia es que los hombres que mueren por alguna causa son tan pecadores como nosotros. Pero tú sufriste y padeciste siendo inocente, sin haber conocido pecado alguno. Y lo hiciste por cada uno de nosotros. Y como tú dices, y te dirigías a la iglesia de aquel tiempo, que esto nos recuerde y nos anime, nos desafíe para sobrellevar y soportar las pruebas y sufrimientos que puedan venir a nuestra vida. Porque tú nos dices, cuando sufrimos, cuando somos perseguidos, somos partícipes de tus sufrimientos. Señor, tú nos dices que toda nuestra vida desde la salvación solo es la gracia que proviene de ti. Esa gracia que está desde el principio, que nos ha dado la vida cuando estábamos muertos y que culminará en aquel día cuando tú vengas. Y solo por tu gracia seremos perfeccionados para estar contigo, para entrar a tu presencia y estar en los cielos por siempre.
Gracias, Señor. Ayúdanos a recordarla siempre. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, su trabajo. Bendice, Señor, su hogar. Ahora, Señor, pues, llévanos hasta nuestros hogares en paz. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.